Vamos a ver un tema sencillo que tal vez ya han escuchado, pero no está de más oírlo de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Eclesiastés 11. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Pues dice, para gloria de Dios, 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dice, tú no sabes el camino del viento. ¿Por qué? Para nuestros ojos el viento es invisible. No lo podemos ver, pero sí escuchamos su sonido. Y sí sentimos la brisa, tanto helada, o sea, sentimos que está ahí. Pero y aún es vital para nosotros, para que todo nuestro cuerpo funcione, debemos tener ese oxígeno. Ese viento que pasa y rodea el mundo, siempre está alimentándonos. Amén. Y dice, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. ¿Quién ha visto alguna vez cómo se están haciendo los huesos de un bebé? ¿Verdad que es algo que también a nuestros ojos no se ve? Es algo invisible, pero sabemos que está pasando, que se está desarrollando ese embrión. Lo sabemos, aunque no lo podemos ver. Amén. Dice, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Aquí alguien alguna vez ha visto a Dios? No. En su verdadera forma, un tiempo en que los hombres vieron la carne, donde fue manifestado el Dios invisible, fue manifestado en carne. En ese tiempo fue visible. Aún dice que Jesucristo era la imagen del ¿quién? Del Dios invisible. Entonces, sabemos que hay un Dios, aunque no lo podemos ver, pero lo sabemos. ¿Por qué? Porque ya para nosotros es como el viento, como el oxígeno, que aunque no lo vemos, lo sentimos dentro de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Entonces, lo sabemos y lo creemos y estamos convencidos. Ya no es un cuento, ya no es un relato, una leyenda. Lo que tal vez para algunos era algo que tal vez era producto de la imaginación, para nosotros ya no es así. Para nosotros es palpable. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a San Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Juan en el capítulo 3, versículo 8. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y dice 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, para él era algo que no lo podía digerir, no lo podía entender. ¿Cómo es que alguien puede nacer de nuevo? Y dice Jesús en el versículo 10, dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Verdad que se supone que los que están dirigiendo en un lugar donde se habla de Dios es porque esas personas conocen a Dios y le sirven, aunque no lo ven?
Entonces, esas personas tienen que tener fe, tienen que tener una espiritualidad, no solo una vida carnal, física, sino que también una vida espiritual. Amén. Y dice, respondió Jesús, pues el 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si os dijere las celestiales? Amén. ¿Verdad que si yo le dijera a una persona, ¿sabes qué? Yo he nacido de nuevo y ahora soy hijo de Dios. Y tal vez las personas digan, oye, pero eres como cualquiera. Yo te veo físicamente igual que todos. Yo me imagino que un hijo de Dios es distinto a todos los seres humanos. Amén. ¿Verdad que tal vez respondería a una persona que físicamente te ve y que no ve lo que hay, la obra que Dios hizo en ti? No se ve, no la vemos, pero el Señor ya la hizo. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Verdad que llegó un momento en que nuestra vida fue transformada? ¿Y verdad que no vimos con qué se hizo el cambio? ¿Verdad que no vimos una mano? ¿Verdad que no vimos tal vez una herramienta? ¿Verdad que no vimos algo que pudieran ver nuestros ojos? Pero ¿verdad que después llegó un momento en que dijimos, oye, ya soy distinto? Lo comprobamos. Ya pienso distinto, ya me siento diferente. Gloria a Dios. Oye, ya no me siento como antes. Ya no vivo como antes. Ya no hablo como antes. Y uno dice, pues ¿qué pasó? Es que Dios está haciendo algo. Sí, amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Aunque no lo estás viendo, pero lo sabes. ¿Por qué? Porque esas son una manifestación gloriosa de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, si os digo cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si os dijere las celestiales? Imagínense si a veces, por ejemplo, hay personas que dudan de ciertas cosas que se les cuentan, a que han pasado aquí, que, ay, ya sabes qué, pasó esto en aquel lugar. No, ¿cómo vas a creer? No inventes. Pero si esas cosas son difíciles de creer, aún hay un programa que se llama Difícil de Creer, porque son cosas extraordinarias. Imagínense si nos hablaran cosas que han pasado allá en el cielo. Gloria a Dios. ¿Verdad que ya serían más difíciles de creer? Dirías, oye, pero ¿cómo es esto que dicen? Aún el apóstol Pablo dijo que las cosas que veía allá eran indescriptibles, indecibles. No había forma de expresar lo que estaba pasando allá arriba. Sí, amén. Sí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad que a veces nosotros vivimos una vida más, ¿cómo se dice? Más física, sin creer lo que está pasando, sin que no lo podamos ver. O sea, la obra de Dios, a veces el Señor nos dice, cree en esto. Su palabra te dice, cree en esto, pero a veces como no lo ves, dices, no, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible esto? Pero el Señor dice, tan solo cree. Tan solo cree. Porque si lo crees, para el hombre, las cosas, para el hombre ser salvo, dice, para el hombre es imposible. Pero para Dios, todo es posible. Amén. Sí, Gloria amén. a Dios. Vamos ahí mismo en San Juan, pero en el capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. 1:12. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, mas todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Amén.
los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿verdad que lo que el Señor hizo en nosotros, dice que corresponde a un poder que hizo una obra en nosotros para convertirnos en hijos de Dios? O sea, ya no somos personas ordinarias, ya nos convertimos en algo más, solo que ahora no lo vemos. Pero dice que en el día postrero, en el último día, dice que nosotros nos levantaremos y saldremos de este cuerpo para recibir un cuerpo glorificado. El verdadero, ahora sí que el verdadero Hijo de Dios se va a manifestar en aquel entonces. Aún dice la palabra de Dios, dice que la creación misma está esperando que suceda eso, a que se manifiesten los hijos de Dios. Gloria a Dios. Todos están esperando, los ángeles, la creación, todos están gimiendo, esperando a que suceda ese gran día. Gloria a Dios. ¿Quién quiere ser parte de ese día? Amén. Gloria a Dios. Pues hay que creerlo, amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Pues ya vamos a entrar al tema. Vamos a 1 de Corintios. Entonces vemos que lo que Dios hace para el hombre carnal, para el hombre terrenal, es invisible. Todo lo que el Señor hace es invisible, pero lo que es invisible es eterno. Amén. Vamos a 1 Corintios 2 versículo 7. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros estamos creyendo para el mundo está oculto. ¿Por qué? Porque no lo puede creer, no lo puede percibir, no lo puede palpar. Pero nosotros, porque lo creímos, ahora lo podemos vivir. Ahora lo podemos sentir dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida, ya sentimos lo que el Señor hizo por medio de su palabra, lo que hizo en nosotros. Pero para nosotros ya no es oculta, para nosotros ya no es algo que esté velado, ya no tenemos ese velo, ya hemos quitado el velo por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, lo que para ellos está oculto, para nosotros ya es algo, una realidad. Amén. Y dice, la que ninguno de los príncipes, o sea, los sabios, los grandes, los gobernadores, todos aquellos que están de alguna manera más preparados que la humanidad ordinaria, entonces todas esas personas no lo pudieron entender. Dice, los príncipes de este siglo, o de este momento, o de este tiempo, dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, ¿verdad que por no haber entendido eso, verdad que no pudieron ver quién estaba detrás de Jesús? De Jesús de Nazaret. Veían una persona común, pero hay gente que percibía lo que había dentro de él, decía, nunca he oído hombre hablar como este hombre. Amén. Nunca he oído hablar a gente como habla él. Entonces, ¿verdad que había gente que podía percibirlo? Pero había otra gente que decía, no, este demonio te tiene. No, este no es lo que nosotros esperamos. Entonces, ¿verdad que para ellos estaba oculto? Pero para otros se les estaba revelando. O sea, ya se les estaba quitando ese velo.
Y lo estaban viendo y viendo y viendo y diciendo, no, hay algo dentro de él, algo que se siente, un poder. Pero había gente que aún veía los milagros y no creía. Aún dijeron, oye, oye, nadie ha abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Ni siquiera desde el principio, desde el Génesis, desde todo el Antiguo Testamento, nadie pudo abrir los ojos a un ciego. Y él sí los abrió. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad que era más grande de todos los profetas que habían sido en la antigüedad? Él era mucho más grande. Pero no, nadie lo percibía. Solo unos. Gloria a Dios. Unos pocos. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice, gloria a Dios. Estamos en 1 Corintios 2:7. Dice, el cual también nos confirmará hasta el fin. Gloria a Dios. No, hasta ahí. Vamos a 2 de Corintios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién vive, hermanos? 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Gloria a Dios. 3:14, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Si han visto una persona ida? Una persona que está en shock, ¿verdad? Que le hablas y le dices algo y no puedes reaccionar. Pues estas personas les decían, veían milagros, pero no podían percibirlo. Y dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Gloria a Dios. Y dice el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay, hermano? Libertad. Pues hay libertad. O sea, ya puedes ver las cosas como tal como son. Ya puedes percibirlas. Ya no estás esclavo a solo vivir una vida terrenal, una vida carnal donde solo reina el pecado, sino que Dios te libera. ¿Para qué? Para que vivas una vida espiritual. Porque dice, todo el que hace pecado, dice que, pues, más bien el que hace pecado está muerto espiritualmente. Un muerto espiritual, ¿qué siente? Más bien en el cuerpo, ¿qué sientes qué siente una persona que está muerta? Pues ya no siente nada, ya no puede moverse, ya no puede ver, ya no puede oír. ¿Por qué? Porque está muerta carnalmente. Ahora espiritualmente pasa lo mismo. No podemos percibir lo espiritual, no podemos oír lo espiritual, no lo podemos ver. Pero si Dios te da vida, ¿verdad que ya puedes presenciar estas cosas? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios de nuevo. 2:7. Vamos a darnos prisa porque son varios versículos. Gloria a Dios. 1 Corintios 1:21, perdón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, la sabiduría terrenal, y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Entonces,
Hay gente que tal vez está empeñada a buscar a Dios. Está empeñada por medio de la ciencia, de la física, de la filosofía, de tantas ciencias que hay aquí en el mundo. Tal vez hay gente que está buscándolo. Y aún esas mismas ciencias les hace pensar que no hay Dios. Esa misma ciencia que ellos la creen sublime, les hace pensar que no hay un Dios. Entonces, ¿verdad que la sabiduría de este mundo no puede percibir las cosas espirituales? ¿Por qué? Porque es terrenal. O sea, lo espiritual es otro terreno, algo que ni siquiera los que han ido a la luna lo han explorado. Es algo inexplorable, algo que ni en un cohete espacial o nada de eso puede llegar a ese lugar. Nada de la ciencia humana puede llegar a traspasar esa dimensión. Pero nosotros por medio de Cristo Jesús, dándonos de nuevamente vida espiritual, entonces ya podemos pasar ese lugar. ¿Para qué? Para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte significa separación. Entonces, mientras estamos muertos, no podemos estar cerca de Dios. Estamos condenados a vivir una vida terrenal y morir y luego ser condenados. Pero cuando nos dio vida, volvimos a tener esa unidad con Dios. Gloria a Dios. Entonces, la sabiduría, o sea, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero dice el 24, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Este tema, hermanos, lo he pensado, pues está muy relacionado con lo que se está viviendo hoy en día. He visto que gente muy preparada, que tiene tal vez un montón de diplomas de teología, que se preparan, que tienen tanto conocimiento, historia, ciencia. O sea, a uno nomás al escucharlos dices, oye, está muy preparado. Pero de pronto, esa persona que piensas que está muy preparada, te empieza a decir cosas que ni siquiera una persona pequeña o recién comenzada en el camino puede pensar. Por ejemplo, ya ahora cree que los suicidas se van al cielo. Y gente preparadísima, gente que tiene ciencia y conocimiento, historia, te saben desde el comienzo de la iglesia cómo vivían, cómo esto, escatología y tantas cosas. Pero piensan cosas que uno dice, oye, ahora dice otro que era cristiano y después ya creyó otra cosa. Que dice en la palabra de Dios, dice que Jesucristo se sacrificó una sola vez y para siempre. Ahora esta persona cree que cuando se hace la Eucaristía, que se hace que dicen que la hostia es el cuerpo de Cristo y se vuelve a sacrificar el cuerpo. Y ahora no cree este cristiano tan preparado, tan creyente y tan esto, aún dice, no, es que hay un milagro donde la hostia se vuelve carne. Y que la analizaron los científicos y que esa sangre, y empieza a decir un montón de cosas. Y se volvió a esa idea, a esas fábulas, a esas filosofías, a esa falsa llamada ciencia. Y así
un montón de predicadores de renombre. Gloria a Dios. No, Gloria a Dios. no estoy hablando de gente que está iniciando, de renombre. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces ya no queremos ser guiados por el Espíritu. Ya queremos ser más guiados que por un libro, que por un video, que por esto, que por aquello, pero nunca nos guiamos por el Espíritu. Tal vez en nuestra mente, es que no veo, es que no entiendo. Mira, si estuvieras espiritualmente, el Señor te daba entendimiento, sabiduría, revelación, todo lo que necesitas. Hay una alabanza que dice que Jesucristo basta. Entonces, ¿verdad que no hay necesidad de tantas cosas? Sino solamente estar cerca de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, estas personas pues, lamentablemente se desviaron. Ahora creen cosas que yo digo, oye, pero esas cosas son de principiantes. ¿Cómo vas a creer que la cena del Señor es realmente algo físico, algo real? Es una conmemoración, es un símbolo de lo que Dios hizo en la cruz, para que recordemos lo que hizo Cristo. ¿Cómo crees tú que estás tantos años de ser cristiano y vas a creer eso? Entonces, pues es lamentable, pero pues hay que hablar de esto. Para que el Señor, pues ahora busquemos. Tal vez tú digas, oye, pero orando, ¿crees que voy a tener la capacidad del hermano Pablo? Te lo aseguro que sí. Si te entregas en oración, en ayuno, puedes llegar a tener una capacidad como Pablo, como Pedro. En aquel entonces, ¿creen que había libros de teología? ¿Creen que había libros de evangelización? Libros de esto, libros de aquello, ¿verdad que no había nada de eso? El Espíritu es el que los movía a todos. Todos eran movidos por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Entonces vamos a 1 Corintios 2. Vamos a darnos prisa. 2:14. Gloria a Dios. Dice 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pues hasta ahí. Y dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice en otro pasaje, dice que ¿quién puede entender? Que el Espíritu de nosotros entiende lo que está dentro de nosotros, pero lo profundo de Dios, solo el Espíritu de Dios entiende lo profundo de Dios. Entonces, si tenemos dentro el Espíritu Santo, entonces de ahí van a emanar toda la palabra, la sabiduría, el entendimiento, el poder, todo de ahí va a emanar, de ahí va a provenir, no de un libro, no de un video, sino del Espíritu. Y mientras más te entregues al Espíritu, mejor va a ser tu condición. Amén. Gloria a Dios. Vamos más rápido en Gálatas. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, eso se está perdiendo, hermanos. De que ya la gente ya no es guiada por el Espíritu. Ya es guiada por el hombre, por ideas humanas. Filosofías, huecas sutilezas. Dice Gálatas 1:11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí
no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. ¿Verdad que Pablo no necesitó que le enseñaran? No. Él fue enseñado por el mismo Señor. Sí, amén. Él se entregó al maestro. Dice el Señor, ustedes me dicen maestro, y está bien que está bien. ¿Por qué? Porque lo soy. Amén. Y todos ustedes son hermanos. No busquen que lo llamen padre, no busquen que lo llamen maestro. ¿Por qué? Porque uno solo es vuestro maestro. ¿Quién es? Cristo. Nuestro Cristo, amén. Gloria a Dios. Vamos a Primera de Juan, allá adelantito. Ya se me va el tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 27, dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. ¿Quién aquí recibió la unción de Cristo? Sí, amén. ¿Quién recibió el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Entonces, si recibimos al Espíritu Santo, ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque el Señor, si tú te entregas al Espíritu, Él es el que va a seguir haciendo la obra en ti. Amén. Dice en un pasaje ahí en Daniel que cuando Daniel y todos sus amigos o los jóvenes, dice que el Señor les dio entendimiento, les dio sabiduría, les dio todo, y dice que a Daniel les dio entendimiento para poder entender los sueños. ¿Verdad que eso no? ¿Quién te lo enseña aquí? Tal vez haya brujos que te enseñen el significado de los sueños, pero los sueños de Dios, ¿quién te enseña? Dios Cristo. Aún José lo dijo. No es Dios el de los, o sea, de donde viene la interpretación de los sueños. Entonces José estaba bien seguro, aunque no lo veía al Señor, pero estaba bien seguro que interpretaba correctamente, que lo hacía con seguridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba en José, el Espíritu estaba en Daniel, por eso interpretó con verdad el sueño de Nabucodonosor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos de nuevo a 1 Corintios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? 1 Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Amén. Gloria a Dios. Hubo aún, hermanos, a veces cuando estábamos en el mundo, teníamos a veces resentimiento, ira, enojo contra ciertas personas. Y cuando Cristo moró en nosotros, de pronto ya no lo sentíamos. Entonces, ¿verdad que aunque no lo estemos viendo, sabemos la obra? Entonces, la sabiduría de Dios, aunque no la veamos, pero si la creemos y la recibimos, de pronto ya va a estar aquí. Ya podamos discernir lo que dice aquí, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Entonces, si eres espiritual, lo vas a poder comprender, pero si no eres espiritual, no lo vas a poder comprender, ni va a haber ningún cambio en ti. Si tú lo haces con tu propia fuerza, con tu propio razonamiento, nunca vas a alcanzar nada. Porque este razonamiento que tienes natural no lo va a lograr. Tu voluntad no lo va a lograr. Porque el Señor mismo lo dice, no es el que quiere. Entonces, ¿verdad que no se puede? Sin el Señor no se puede nada.
Y amén. Gloria a Dios. Como dijo el Señor, sin mí nada pueden hacer. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios, sí dije 1 Corintios, ¿verdad? 2:13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice el 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén, hermanos. Amén. Vamos a Gálatas de nuevo. Ya vamos a casi terminar porque el tiempo se vino. Gloria a Dios. Gálatas Gloria a Dios. capítulo 2, versículo 6. Sí, amén. Aleluya. 2:6. Gálatas 2:6 dice, para la gloria de Dios, dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, los que eran importantes en la iglesia, los que tenían más capacidad, más entendimiento, dice: lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Aunque sé que Pedro era pescador o Mateo era recaudador de impuestos, ya eso ya no importa, eso ya quedó en el pasado. Y dice: nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Dice el 7: antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Amén. Entonces, dice Pablo, o sea, ellos, yo estuve con ellos, con los grandes, con los que se supone que eran columnas de la iglesia, los que tenían más capacidad. Y cuando platiqué con ellos, nada de lo que me enseñaron, nada, ya eso ya lo tenía aprendido. Ya nada nuevo tenía lo que me dijeron, yo ya lo conocía. ¿Por qué? Porque el que actuó en Pedro, actuó también en mí. Entonces, el que actuó en Pablo, ¿verdad que también puede actuar en usted? Amén. También puede actuar en usted, pero créalo. Tal vez es como el viento, no lo vemos, pero es algo real. Algo que si tú te entregas, tal vez dices: oye, ¿a poco por orar mi problemón se va a arreglar? Pruébalo, a ver si no pasa algo. Entonces tú debes probarlo, y mientras más te entregues, mejor va a ser la cosa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aún Pablo tenía inseguridad de decir: oye, pero si está predicando la verdad. Y aún fue con Pedro y les mostró lo que él estaba predicando a los gentiles. Y Pedro le dijo: no, lo que estás diciendo es la pura verdad. Entonces, verdad que aunque Pablo sintió en esa inseguridad, pero el mismo Pedro le confirmó que realmente lo que estaba enseñando era verdad. Entonces, nosotros tal vez vayamos a otro lado donde se habla la sana doctrina, pero si nosotros hablamos la sana doctrina, nos van a reconocer como hermanos, van a estar en el mismo sintonía, en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Pero si te rechazan, hay algo extraño. Tal vez se está moviendo otro espíritu, algo contrario a lo que el Señor ya te está enseñando a ti. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a terminar en 1 Corintios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Amén. Gloria a
3:18 dice: nadie os engañe a sí mismo. Si alguno de entre ustedes se cree sabio en este siglo, en este tiempo, dice, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, no tienen ningún provecho. Entonces, hermanos, es momento de entregarnos al Espíritu. Ya, la verdad, ya no da ganas de escuchar a muchos predicadores. ¿Por qué? Porque se están desviando. Lamentablemente se están desviando y hablando cosas extrañas. Que dices, oye, esto que hasta me retiñen los oídos. ¿Por qué? Porque digo, oye, están bien preparados, ¿cómo es que piensan así? Así ustedes o yo tenemos que entregarnos al Espíritu, porque si no, podemos caer en ese mismo sistema. Amén, hermanos. Pues